Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré de ustedes pescadores de hombres. Y dejando sus redes, le siguieron. Estudiamos juntos Marcos capítulo 1. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas a Momentos de Esperanza. Invita a alguien más a este reto, a este plan, todos los días un capítulo de la Biblia. Recuerda que lo más importante no es escuchar el audio, lo más importante es que tú motives a alguien que diariamente abra la palabra del Señor y busque en Cristo Jesús la fortaleza y la solución a sus problemas. ¿Sale? Bueno, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es nuevo, estamos estrenando Evangelio, el Evangelio de Marcos. Este es el Evangelio más pequeño. Se considera que por su cercanía de este autor Marcos con Pedro, mucho de lo que él escribió pues era por el testimonio de Pedro. También este evangelio es muy dinámico, es muy rápido, tiene cambios muy rápidos y probablemente por la influencia de Pedro. Ustedes conocen que Pedro era un líder y también era muy dinámico. Este evangelio se considera que está escrito para personas no judías porque explica varias cosas que un judío lo entendería fácilmente. Bien, algunos de estos puntos ya los vimos, así que esperamos tratar algunas cosas que no estudiamos en Mateo. Bueno, versículo número 1 al versículo número 8 nos recuerda la convicción de que la llegada de Juan el Bautista, la predicación de Juan el Bautista, era proféticamente avisada desde Isaías y también Malaquías. Recuerden que lo último que leímos en el Antiguo Testamento en Malaquías fue la promesa que vendría alguien con el espíritu de Elías. Básicamente eso es lo que fue Juan el Bautista, ese espíritu sin temor, ese espíritu sin duda en medio de una gran oscuridad espiritual. ¿Cuál era el mensaje? Arrepentimiento. Y mis amigos, me parece que no había mejor mensaje. Él solamente hablaba del arrepentimiento. Las personas tenían que ver su condición espiritual. ¿Cómo lo usó Dios? ¿De qué manera el Espíritu Santo le daba poder a esas palabras? Mis amigos, debió haber sido algo extraordinario escucharlo. La gente reconocía, la gente se daba cuenta de su maldad y sus pecados. Y eso es importante porque la gente iba todavía al templo, hacía sus sacrificios, presentaba sus ofrendas, pero aún así no estaban bien. Entonces, cuando venían fuera del templo en una persona que no era sacerdote y les decía que estaban en pecado, la gente respondía y eso era solamente una obra del Espíritu Santo. Ojo con eso, es bien importante. La segunda lección me parece es que cuando Jesús se bautiza, se abren los cielos y hay una voz de Dios que dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta frase va a ser muy importante a lo largo del ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, como lo saben, va a pasar momentos muy difíciles, que va a ser despreciado, va a ser tratado y humillado terriblemente. Pero esa expresión le recordará en su humanidad de dónde viene, quién es Jesús. Y saben, nosotros también lo necesitamos escuchar, porque el enemigo muchas veces a través de problemas, a través de desánimos. Probablemente en este momento hay alguien que está escuchando esto y se siente profundamente mal, olvidado, rechazado, se siente que el Señor lo tiene en un rincón y nunca se acuerda de él. Bueno, esta expresión es para quienes han entregado su vida a Cristo Jesús, se han bautizado y le han entregado todo su ser al Señor. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Por favor, tienes que recordarlo pues muchas veces en la vida. También resaltar el llamado que Jesús hace. Cuando Él comienza su ministerio, llama a Simón y Andrés y también a los hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan. Estos últimos, que también eran pescadores, tenían una embarcación y tenían jornaleros, es decir, ellos tenían una posición económica un poquito mejor, eran como pequeños empresarios, podían vivir más holgadamente. ¿Para qué Jesús los llama? ¿Por qué los llama Jesús? Fíjense cómo nosotros olvidamos este punto que es sencillo, pero es importante. De nada sirve escuchar tanto de la Biblia, de nada sirve escuchar tanto de Dios si no te vas a convertir en un discípulo.
Muchas veces nosotros pasamos años en la iglesia, años escuchando de la Biblia, pero no nos convertimos en discípulos. Y nuevamente vamos a volver a comenzar qué significa ser discípulo, pero ya lo vimos en Mateo. A menos que seamos discípulos, experimentaremos la transformación y entenderemos el sentido de nuestra vida y lo que Dios quiere con nosotros cada día de nuestra existencia, solo cuando aceptemos el llamado de ser discípulos. También el versículo número 21 al 28 habla de un hombre que tenía un espíritu inmundo y también se junta con el versículo número 32 al 34, donde habla que Jesús sanaba muchas enfermedades, pero habla nuevamente de muchos endemoniados y que echaba mucho a espíritus y a demonios, los expulsaba de las personas. Ese tema de los endemoniados era muy recurrente. La gente, no sabemos cuáles eran las señales que ellos veían para diferenciar a una persona que estaba endemoniada y alguna otra que tenía algún malestar mental, algún problema mental, pero evidentemente ellos sabían cuando una persona estaba endemoniada. Y ojo con esto, ¿por qué en ese tiempo había tanta gente poseída por el enemigo? Bueno, lo que sí se sabe es que era una época de oscuridad espiritual muy terrible, de mucha hipocresía. ¿Por qué? Porque aunque la gente iba al templo y ofrecía sus ofrendas, para nada les servía reconciliarse con Dios. O sea, no había ningún efecto en su vida. Y también, pues, algunos hasta consideran que el enemigo tuvo más poder de poseer a las personas. Eso para algunos puede sonar algo que no es creíble. Sin embargo, ojo, el enemigo actualmente tiene otras formas de trabajar, no precisamente a través de posesiones demoníacas, pero, ojo, y esto es bien importante de subrayar, una persona cuando se somete a Cristo, se somete al Espíritu Santo y a través de su obediencia se ve que él está amando a Dios porque su vida de obediencia lo refleja, vamos viendo que su carácter y su vida se va pareciendo más a Cristo Jesús. Pero cuando una persona insistentemente está rechazando y rechazando el Espíritu de Dios, su carácter también se va a ir moldeando cada vez más como el enemigo. Y eso no importa si está en la iglesia, no está en la iglesia, si lee la Biblia o no. Es que eso tiene que ver con rechazar, tiene que ver con impedir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Y ojo, aquí muy importante, no siempre la posesión demoníaca pues es así como aquí se describe, con alaridos, con personas que se tiran y gritan cosas. Muchas veces una posesión demoníaca simplemente se ve en las palabras o en las actitudes. Hay grados de eso, no simplemente en cosas terribles. Pero aquí lo más importante es que Jesús tenía el poder, sin lugar a dudas, sin ningún esfuerzo. Jesús expulsaba a los demonios. Y mis amigos, creo que aquí es un llamado muy especial a lo que escuchamos, a lo que vemos, a evaluar las acciones que tenemos, para que nosotros podamos estar convencidos que estamos en Cristo y que Cristo está transformando nuestra vida. Otra cosa que me gustaría resaltar y que me parece muy importante también es el versículo 35. Dice que levantándose muy de mañana salió, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En esa región donde está situado Galilea, en esas épocas del año y también principalmente en esa región, llega a amanecer. A veces hasta desde las 4:30 de la mañana ya empieza a verse los primeros rayos del sol. Pero hablemos de las 6 de la mañana, podríamos decir que ya hay sol. Lo que aquí se refiere, la palabra que aquí se usa es que desde las 3 de la mañana probablemente Jesús salía a lugares desiertos para orar. Mis amigos, aquí nuevamente, ¿por qué Jesús es nuestro gran ejemplo? Porque Él nos enseñó cómo vivir una vida de triunfo en este mundo. Y básicamente en estos pequeños 3 renglones nos dice cuál era el punto en el cual Él tenía el poder. Todas las madrugadas Él se levantaba, dedicaba mucho tiempo a estar solo para orar, para comunicarse con el Padre. Recordemos que el plan de la salvación había sido descrito desde antes de la fundación del mundo. El Señor cada mañana en comunión con el Padre, Él recibía qué tocaba hacer, a quién tocaba ir a ver, a dónde había que ir, quiénes iban a ser los que iba a sanar. Jesús
por esa comunión tan íntima con el Padre, Jesús conocía lo que tenía que hacer. Y mis amigos, ¿qué le falta a la iglesia del Señor? ¿Qué le falta a los hijos de Dios? Pues lo que a usted y a mí nos hace falta es tomar el ejemplo de Jesús. Nuestras oraciones tan cortas, nuestra vida llena de prisa, nuestros compromisos, nuestro trabajo, nos hacen tomar la decisión de dedicar muy poco tiempo a buscar a Cristo Jesús. Cuando no hemos entendido que realmente el tiempo dedicado a Dios es lo que nos va a aligerar todos los trabajos. Nosotros no lo hemos entendido porque no lo queremos probar, porque no queremos pasar esa experiencia, porque consideramos que es ilógico. Entre más tiempo tardemos allí, menos tiempo voy a tener para todo lo que tengo que hacer. Pero si entendiéramos que por el poder de Dios, esos problemas que parecen imposibles, esos desafíos que tenemos, Dios los puede solucionar, nos puede dar la sabiduría, nos puede dar la fuerza para enfrentarlos. Pero usted y yo preferimos lo ligero. Preferimos, y yo se los he dicho muchas veces, no escuchen este audio si no es su deseo. Pero por favor vayamos a la Biblia, por favor cada quien abra su Biblia, cada quien arrodíllese y busque al Señor. Ese es, o allí está, la clave para vencer en esta vida, pero sobre todo en este tiempo. Querido Dios y Padre, nuevamente nos encontramos con el ejemplo de Cristo Jesús y nuevamente reconocemos que te dedicamos tan poco tiempo, te dedicamos tan pocos minutos, o definitivamente solamente nos vemos contigo en tu iglesia, en el momento del culto. Señor, tenemos una pobreza espiritual, tenemos tantos problemas que decimos, ¿cuándo nos vas a escuchar? Pero ahora nos damos cuenta que esos 5 minutos al día, esos 10 minutos al día, poco pueden hacer para ayudarnos a entender tu voluntad, ayudarnos a entender tu gracia y tu misericordia. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos ayudes para tomar decisiones y de ahora en adelante podamos decidir caminar más tiempo contigo. En el nombre de Jesús, amén. Abre tu corazón al Señor, cuéntale, dile, y Él te va a escuchar.